Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Soy la maestra Patricia Juárez Arista y en esta ocasión estaremos analizando la teoría de los factores. Como te habrás dado cuenta en nuestras sesiones anteriores, hemos estado analizando cuál es el impacto que tiene básicamente el factor trabajo a la hora de generar una ventaja comparativa en un país para poder comerciar. Sin embargo, vamos a ver que en las economías que se han ido haciendo cada vez más complejas, no es el factor trabajo el único que permite generar una ventaja comparativa, sino que existen otra serie de factores. De ahí que veamos el día de hoy una teoría importante, contemporánea, al menos en el siglo XX, por parte de dos importantes académicos que formulan esto, la teoría de los factores. La teoría de los factores fue básicamente formulada en los años 20 y 30 por dos economistas, que es Heli Heckscher y Bertil Ohlin. La teoría que ellos van a formular tiene como base dos cosas. Y bueno, la respuesta a dos interrogantes que habían quedado desde anteriores teorías. La primera es, ¿qué determina la ventaja comparativa? Nosotros sabemos que, según los pensadores clásicos, por así decirlo, uno es el factor trabajo, ¿no? Uno de los determinantes sin duda. Sin embargo, como yo te comentaba, este asunto no queda tan resuelto, puesto que para muchas economías y la complejidad también del comercio internacional hizo pensar que el factor trabajo no es el único. Y la siguiente respuesta que estos economistas intentan dar es ¿qué efecto tiene el comercio internacional de las ganancias de diversos factores de producción en las naciones que comercian? Es decir, si un país tiene no nada más una cierta dotación de mano de obra, sino que también tiene cierta dotación de capital, ciertas cuestiones tecnológicas importantes, ¿cómo va a afectar eso el comercio internacional? De ahí que ellos sostienen que la dotación de factores es importante para determinar esta ventaja comparativa. Estos teóricos, cabe resaltar que obtienen el premio Nobel en 1977, ¿no? Es una contribución importante a la teoría del comercio internacional. Aquí tenemos una fotografía de de su obra, ¿no? Es básicamente comercio internacional e interregional, y pues por parte de la Universidad de Cambridge. En esta obra básicamente se afirma que entonces la base para el comercio es la diferencia entre los precios de los productos relativos previos del comercio, esto es decir, con precios de autarquía de las naciones que comercian. Esto básicamente nos dice que lo que importa en el comercio es la previa dotación de factores que tiene ese país, ¿no? Por ejemplo, pensemos que hay países que sin comercio internacional tienen supongamos en un país donde no hay comercio internacional, tienen ya de por sí cierta dotación de capital trabajo, tienen cierta dotación de tierra, tienen cierto a lo mejor desarrollo. Entonces eso es determinante a la hora que ellos salen a comerciar con las demás economías. Aquí en esta teoría es importante tomar en cuenta que los precios que nos mencionan estos teóricos dependen mucho de la frontera de posibilidades de producción, pero también dependen mucho de los gustos y preferencias de los países que practican el comercio, y esto es un factor que no había entrado en los análisis previos. Es decir, ¿qué impacto tienen las preferencias de los habitantes de un país A que hace que se comercien? Esto es algo que se había introducido también los factores de la demanda por parte de John Stuart Mill. Ahora, esta frontera de posibilidades de producción, que la podemos ver nosotros de este lado, depende también de cierta tecnología, ¿no? Era lo que decíamos, por ejemplo, en el caso de la clase anterior que veíamos la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos, que produce automóviles mucho mejor
que Japón, bueno, tiene que ver también con cierta infraestructura tecnológica, ¿no? Pero también Japón es mejor produciendo computadoras, para ese ejemplo. Entonces también tiene que ver con cierta dotación de tecnología. Entonces se asume que la tecnología y los gustos también de los pobladores pueden llegar a ser similares entre los países. Sin embargo, se enfatizan estas diferencias cuando se analiza el término de la ventaja comparativa. Bueno, por lo tanto, para estos autores, una nación va a exportar, es decir, una nación va a vender el producto que utilice una gran cantidad de un factor relativamente abundante y va a importar el producto que utilice el factor relativamente escaso. Bueno, esto en términos lógicos es bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, países que a lo mejor no tienen cantidades de tierra extensa, pues a lo mejor van a importar productos de materia prima mayormente, ¿no? Pero si tienen una infraestructura tecnológica importante, pues van a vender productos elaborados tecnológicamente, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, aquí este caso, que es la producción de aviones y textiles. Y bueno, vamos a ver este caso para Estados Unidos y China. Si tú te fijas aquí, existen estos dos países, aquí en este ejemplo, Estados Unidos, y tenemos a China, y hay dos factores, ¿no? Aquí que dice que es uno, producción de aviones y también producción de textiles, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que Estados Unidos es un país que se caracteriza por tener una infraestructura tecnológica avanzada. Por lo tanto, por ejemplo, aquí tenemos dos recursos, tenemos capital y trabajo. Y hablando de capital, Estados Unidos en este momento gana a China. Esto es un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, sabemos que ahora China también es un país muy importante tecnológicamente. Pero por otro lado, tenemos en este caso que Estados Unidos tiene 200 trabajadores en trabajo, mientras que China tiene 1000 trabajadores. Nosotros sabemos también que China es un país muy grande, con una población también muy amplia, y por lo tanto tiene una mayor dotación de trabajadores, de población. Pero eso es un factor trabajo. Si nosotros analizamos la razón capital-trabajo de Estados Unidos, esto va a ser igual a 0.5. Es decir, dividimos las 100 máquinas entre los 200 trabajadores. Esto es 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que hay 0.5 máquinas por trabajador. Y si hacemos lo mismo con China, nos va a salir un número mucho menor, ¿no? Y solamente nos va a salir que hay 0.02 máquinas por trabajador. Por lo tanto, Estados Unidos es un país que tiene abundancia en capital. Por lo tanto, bajo el razonamiento de la teoría que te acabo de decir, se esperaría que Estados Unidos venda al mundo productos que tienen esa abundancia en capital. Por otro lado, China tiene una escasez relativa con respecto al capital. No decíamos que China, bueno, tiene una abundancia muy importante en trabajo. Entonces, bueno, se esperaría que China, tomando este ejemplo de producción entre aviones y textiles, bueno, venda al mundo más textiles que aviones en comparación con Estados Unidos, ¿no? Que bueno, es un poco lo que China, bueno, en la década de los 90 tuvo una importante participación en la industria textil, ¿no? Pero tiene que ver con esto, la abundante mano de obra que existe en China. Por lo tanto, Estados Unidos tiene un precio más bajo en aviones, ¿no? ¿Por qué? Porque es abundante en capital y menos en trabajo. Y lo que te comentaba, China es más bajo en textiles que se producen al usar más trabajo y menos capital, ¿no? Básicamente. Ahora, hay otra cuestión también importante con respecto a los costos que tiene también el comercio internacional. Y es que esto también, hablar de la multiplicidad de los factores, ha llevado a muchos pensadores teóricos del comercio internacional y también a muchas personas que
se encuentran involucradas en la economía internacional a pensar qué tanto están afectando costos relacionados con el trabajo, ¿no? Y es que, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, para empresas como Ford, General Motors, Chrysler, la comparación en cuanto a costos por trabajador es mucho mayor que sus competidores Toyota, Nissan y Honda. Y esto en algún momento llevó, por ejemplo, a empresas como General Motors a disminuir la cantidad de prestaciones que otorgan a sus trabajadores. Porque resulta que, bueno, cuando haces el auto, pues tienes que incluir también los costos del trabajador. Y esto resultaba bastante caro. Este es un ejemplo. Tan solo el total, si tú lo puedes ver aquí, si incluimos el costo por el trabajador, ¿no? Todo esto que se le da, cuidados médicos, dice brecha de regla laboral, las vacaciones, días feriados, daban un total de $1,080, ¿no? Lo cual era sumamente costoso en comparación con empresas con Toyota, Nissan y Honda, en los cuales, bueno, los precios por trabajador, los costos relacionados con el trabajo disminuían drásticamente. Y esto llevó a importantes conflictos, ¿no? Con trabajadores que también pues peleaban en cierta manera sus derechos a prestaciones y derechos a mejores condiciones salariales. Esto es un poco de los conflictos que se llegan a generar en el comercio internacional a partir de este tipo de cuestiones, ¿no? Los factores, hablar de factor, por ejemplo, del factor trabajo, cuando haces un auto, y esto te lleva a ver y pensar la competencia que tienes también, ¿no? En este caso, Toyota, Nissan y Honda. Tenemos aquí también, por ejemplo, un poco la naturaleza de los productos, tanto que exporta Estados Unidos a China como las importaciones de Estados Unidos desde China. Y bueno, aquí podrás ver una diferencia interesante. Hablamos aquí de que Estados Unidos vende a China aviones, instrumentos médicos, por ejemplo, productos agrícolas, vende por aquí algodón, ¿no? Estamos hablando aquí de una materia prima, hierro, cobre, aluminio, pero también tiene maquinaria eléctrica. Si tú te fijas en el grueso de las exportaciones que hace Estados Unidos a China, la proporción de maquinaria es mucho mayor. Y lo que importa a Estados Unidos de China, es decir, lo que los chinos le venden a Estados Unidos, si te fijas en su mayor parte, es equipo de sonido y televisores, maquinaria, de manera general, no es maquinaria eléctrica, pero bueno, muebles, zapatos, ropa, artículos de plástico, que son, bueno, artículos, podríamos decirlo, menos elaborados, ¿no? No se puede a lo mejor comparar esto con los aviones, pero tiene que ver un poco con el razonamiento de cuál es la naturaleza de ese país, ¿no? Si es abundante en trabajo, si es abundante en tecnología, qué factor está incidiendo en estos términos de intercambio. Bueno, pues de esta sesión me interesa que rescates la importancia que tiene hablar de la dotación de factores en una economía para poder definir el comercio internacional, y en un segundo momento también que pudieras aplicar esto a América Latina. Por lo tanto, me gustaría poner esta pregunta sobre la mesa. ¿Cuál crees tú que sea la naturaleza de los factores en América Latina que influye en el comercio internacional? Es decir, por lo general, América Latina se ha caracterizado, como lo mencionaba la clase pasada, por vender al mundo materias primas, productos menos elaborados, apenas manufacturados, pero de baja tecnología en comparación con países desarrollados. Entonces, ¿cómo crees tú que esto afectaría? ¿Hace que el comercio sea, esto nos dice que el comercio es justo, no es justo? ¿Tiene que ver con ello, no tiene que ver con ello? Sin duda, bueno, hay muchas reflexiones que nosotros podríamos mencionar al respecto. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos entonces este video. Te recuerdo, es importante que sigas las demás sesiones en el foro de Classroom. Te agradezco mucho y que tengas excelente tarde.